sabes que Cristo vive? ¿Y cómo sabes que resucitó? Por medio de su palabra. Herido viste a Jesús, mostrele mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz yo primero vi la luz, vi las manchas de mi alma y
pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y díganles a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. He aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, denle las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Queremos que hoy vengamos al Señor sin temor, con gran gozo, abrazar sus pies en adoración, acercándonos. Amén. En la red de pastores de la convención, alguien mandó un video y decía: estuvimos el viernes aquí en oración, también celebrando la muerte de Cristo, porque es importante. Yo quiero que vean este video, que aunque habla del viernes, también apunta hacia la importancia de lo que es el domingo. Así que, Frank, ¿puedes poner ese video, por favor? It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betrayed. But Sunday is coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilified. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary is crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking the Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's
He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and down. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's come. It's Friday, the earth trembles, the sky grows dark, my King yields his spirit. It's Friday, hope is lost, death has won, sin has come, and Satan's just a laugh. It's Friday. Jesus is dead. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Gloria al Señor. Sunday is coming. Sunday is here. El Señor ha resucitado. El día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cristo es Señor.
vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que traducido quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Dice: subo a mi Padre y a su Dios y a su Padre, a mi Dios. ¿Ven? Tomen asiento, hermanos, vamos a pasar el tiempo con el pastor. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Están contentos? Estamos celebrando esa resurrección del Señor y damos la bienvenida a todos. Me siento muy contento en esta mañana porque está mi hijo con nosotros también, el nieto. Recuerdo la oración del viernes, el hermano Felipe nunca se olvida de orar por Samuel y Andrea y los niños. Para los que no lo conocen, por favor, Samuel, pónganse de pie, y Andrea y a Gianni ahí para que lo conozcan. El nieto, es mi hijo mayor, Samuel. Él ha sido miembro de la iglesia porque desde pequeño nació acá en esta iglesia también. Y Celeste, que está acá, para que los hermanos lo conozcan, bienvenidos. Y seguimos orando, los hermanos están orando por ustedes para que puedan congregarse con nosotros. Contentos. Mi hermano puede sentarse. Mi hermano también, que está por segunda vez, ¿verdad, hermano? Su nombre otra vez para que lo recuerden los hermanos. ¿Cómo? Ok. Ya, muy bien. Bienvenido, hermano, una vez más. Me siento contento porque hay muchas parejas jóvenes y con las parejas jóvenes hay un montón de niños. Y la hermana Luli dice: ¿y qué vamos a hacer con tantos niños ahora? Dice: porque necesitamos voluntarios. Pero bueno, hay que orar al Señor para que envíe obreros a sus niños también, ¿verdad? Así que la iglesia está creciendo por los niños también, pero ya nos llevan a los niños ahí para que bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque este día la humanidad celebra tu resurrección, de la cual es muy importante para la fe cristiana, para nuestra fe. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra y a poder entender la resurrección y para qué tú resucitaste, Señor.
sea tu palabra bendita, sea tu Espíritu Santo obrando en cada mente, que esta mañana, Señor, cada persona que está acá salga con algo diferente en sus vidas. Que tú hables, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo llegue a cada mente y cada corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un día muy importante, como hemos dicho anteriormente, para todos, y qué bueno que pudieron venir y desayunamos y compartimos ese desayuno. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de manera que marca, fíjese bien, querido hermano, un antes y un después en la historia de la humanidad. Un antes y un después en nuestras propias vidas también. Por algo Él murió y resucitó. Ahora, ¿qué fue lo que logró y lo que Él espera en base a su resurrección? Hoy veremos ese tema, querido hermano, porque quiero decirles que realmente cuando nosotros meditamos acerca de la resurrección de Jesús, hay algo muy importante que se nos olvida, que es una segunda parte de la resurrección de Jesús y que tiene que ver con nosotros. Y eso es lo que vamos a estar viendo en su palabra. El tema, para los que apuntan por ahí algunas notas, el tema del mensaje es ¿por qué resucitó Jesucristo? ¿Por qué resucitó Jesucristo? Y la prédica estará basada en 2 puntos con varios puntos para poder reforzarla. La primera, quiero que busquen sus Biblias, porque ya que leyeron bastante acerca de, vayan buscando en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Ya leímos bastantes lecturas acerca de la resurrección de Jesús. Pero ahora queremos ver no solo la resurrección, sino también la segunda parte que involucra la resurrección de Cristo. Y usted me dirá cuál es la segunda parte, pero la vamos a estar viendo en la predicación de ahora. Entonces dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo 14 y 15. 14 y 15 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13 y 14 y 15, perdón. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la primera cosa que nosotros vamos a ver a través de este punto que acabamos de tocar acá en versículos 14 y 15, nosotros como cristianos sabemos la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? Y voy a tratar de mencionar algunas de las cosas por qué es importante que Jesús resucitó de los muertos. Y dice acá, al final de este versículo que leímos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son ellos? Es usted, y es yo, es todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Fíjese bien. Número 1, la resurrección de Cristo es de suma importancia porque es la doctrina fundamental del cristianismo. Es la doctrina fundamental del cristianismo. Ahí descansa toda la fe de nosotros. Descansa la fe dice la palabra del Señor también en uno de los versículos, en 1 Corintios 15, 14, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso de ahí radica la importancia de la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces nuestra fe no fuera vana, dice, no valdría. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado, la palabra del Señor dice que es importante para nosotros. Fíjese bien, hay muchas religiones en el mundo, pero de todas las religiones, cada líder que tiene cada una de las religiones, todos ellos murieron y ninguno de ellos resucitó. Pero en nuestra fe cristiana, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó. Es el único en la historia de la humanidad que resucitó con poder y gloria.
Por eso es que nosotros es de suma importancia, porque esta doctrina es fundamental para la fe de nosotros. Él resucitó. De esa razón nosotros tenemos que aprender esto. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero el apóstol Pablo en los versículos siguientes dice que Él resucitó. Y fíjese bien, no solamente celebramos la resurrección, sino que también celebramos la muerte. ¿Cuántos de ustedes celebran la muerte? Pocos celebramos la muerte. Porque en la mayoría de los casos, cuando alguien muera, estamos tristes, estamos desconsolados. Pero nosotros celebramos la muerte de Cristo porque Cristo con su muerte también hizo varias cosas en su vida. Fíjese bien, Cristo sufrió una muerte atroz y vergonzosa. Algo que usted y yo no nos imaginamos. En el pequeño video que vimos ahí, la palabra nos dice qué tanto sufrió Jesús. Dice la palabra del Señor acá, fíjese bien, el versículo 53 de Isaías. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, usted no se imagina, querido hermano, cuál fue el gran sufrimiento de Cristo Jesús. No lo imaginamos. En el versículo anterior de Isaías 52:14 dice este versículo: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Qué dice ese texto? Que era irreconocible el rostro de Jesús. ¿Por qué? Por la barbarie que los romanos hicieron en su vida. Fue una muerte atroz, y esa muerte atroz también fue de victoria para nosotros. ¿Por qué? Porque era necesario que Él llevara el pecado del mundo sobre su hombro. Que Él fuera a derramar la sangre para que con su sangre, fíjese bien, querido hermano, nosotros fuésemos limpiados. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, esa sangre es la que nos limpia a nosotros. Y diariamente nos está limpiando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos los días no deberíamos, pero a veces pecamos. A veces, fíjese bien, estoy diciendo a veces. No es que todos los días estemos constantemente pecando. Pero cuando lo hacemos, dice la palabra del Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos de toda maldad por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Entonces es importante no solamente la resurrección de Jesús, sino también la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario, en la cual Él compró su salvación. La compró a precio de sangre, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Es fundamental para la fe cristiana, porque Él resucitó. Ahora nosotros tenemos una base firme por la cual sostener nuestra fe. Resucitó realmente de entre los muertos con un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir un cuerpo glorificado? Que era físico también. Un cuerpo que no tenía barreras. Cuando Él estaba con un cuerpo espiritual inmortal, que no estaba sujeto a las limitaciones ni el espacio de tiempo. Por ejemplo, cuando los discípulos dicen que iban en el camino a Emaús, no lo reconocieron. Lo invitaron a que pasara a casa. Y estando en casa lo invitaron a comer. Y Él se quedó a cenar con ellos. En ese momento dice que fueron abiertos los ojos de los discípulos, pero Él desapareció. Después dice que los discípulos estaban pescando. Ustedes ya saben la historia. Se había muerto el Señor. Las esperanzas se desvanecieron. No había más esperanza para ellos. Y entonces dice la palabra del Señor que fueron a pescar. Y estando en la pesca, Él los estaba esperando en la orilla. O unos peces. Y le dijo, vengan y coman. Y comió con ellos. ¿Se acuerdan cuando también se apareció a Tomás? Y le dijo, toca mis manos. Mete tu mano en mi costado. Era un cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado, eterno también. Ese cuerpo que el Señor ha prometido que usted también va a tener.
y lo tocó. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque Cristo resucitó con un cuerpo realmente glorificado y eterno. Cuarto, la resurrección valida la identidad de Cristo delante del Padre. Busquen conmigo Romanos 1, 3 y 4. Y ahí sí quiero que lo busquen en sus Biblias. Romanos 1, 3 y 4. Fíjense bien lo que marca la importancia de la resurrección de Cristo. Dice 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque dice aquí, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesucristo valida su identidad, haciéndolo, dice acá, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección. Ahí valida también su divinidad también, como Señor, como dueño, como Dios. Y también, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo, querido hermano? Por la victoria irrevocable sobre la muerte y la tumba. ¿Sabe por qué? Porque antes de Cristo las personas se morían y no había esperanza de que ellos volvieran a vivir. Iban a la tumba. Los que eran buenos iban al seno de Abraham, pero los que eran malos iban al infierno, porque la Biblia así lo declara, que hay un infierno. Pero la Biblia dice que Cristo derrotó a ese enemigo más temido de todo del ser humano. ¿Qué es lo que tememos muchas veces el ser humano? La muerte. 1 Corintios 15, 26 se nos dice acá que este era el enemigo número uno del ser humano. Por eso la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte tenía el imperio del ser humano en sus manos. Y 1 Corintios 15, 26 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 26, en sus Biblias, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿El enemigo de qué? El enemigo del ser humano. Entonces Cristo en su resurrección, fíjese bien, conquistó la muerte. Luego en el versículo 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero en fin, es el versículo 57, subráyelo cuantas veces usted quiera, porque dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, que ahora la muerte ya no impera. Jesús conquistó la muerte y por tanto, si digo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Por qué? Porque Él derrotó la muerte. Fue el primero de entre todos los linajes, de entre toda la raza, de resucitar con su poder. Él resucitó a otros, pero murieron. Cristo está a la diestra de los padres. Entonces, la victoria es importante porque Cristo conquistó la muerte en base a su resurrección, querido hermano. Pero, ¿por qué es importante también la resurrección de Cristo? Es importante porque asegura la salvación y la futura resurrección suya. ¿Qué dice la palabra del Señor? El libro, uno de los tremendos mensajes de Pablo, decía a los hermanos, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Para qué? Porque dice, para que no se entristezcan como los que no tienen, ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, estoy en 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí descansa en nuestra fe. Cuando el día que nosotros muramos, sabemos que el Señor nos va a levantar de la tumba porque Cristo conquistó la muerte y por ende nosotros también cuando muramos seremos resucitados. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice el versículo 6, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego lo que nosotros hayamos quedado seremos arrebatados
al cielo con el Señor. Así que, queridos hermanos, aunque en la vida muchas veces nos duela perder a un ser querido, pero si son cristianos, debemos descansar en la fe de que Cristo conquistó la muerte y que un día Él traerá a los que durmieron también en Cristo Jesús. Y ahí descansa mi fe, ahí descansa mi alegría. Que la tristeza se convierta en un gozo, que la tristeza se convierta en alegría. ¿Por qué? Porque yo voy a ver a mis seres queridos en base a la victoria que Cristo hizo en la cruz y que resucitó, querido hermano. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque Él nos asegura la salvación futura y nuestra resurrección. Yo no sé si el Señor vendrá. El Señor dice que viene y debemos estar preparados, porque no sabemos si vendrá en la noche, en el día. No sabemos cuándo el Señor va a venir, pero de que viene, viene. Pero si no viniera y yo tuviera que ir a la tumba, sería un gozo, porque yo sé que mi cuerpo no quedará allá. Yo siempre le digo a mi esposa, si yo muero antes, quiero que haga un culto de alabanzas, de coros de alabanza, no tristeza, no caras decaídas, sino alegres, porque yo ya voy a estar allá gozándome con el Señor, alabando su santo nombre. Mi cuerpo estará ahí, pero a mí no me preocupa el cuerpo, porque ese cuerpo Dios se encargará de él, de resucitarlo. Entonces, es importante la resurrección de Cristo, querido hermano, porque en Él descansa nuestra fe. Hay un coro que dice, mi esperanza está puesta en la gran resurrección. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. La última cosa y la séptima cosa es que ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque cumplió las profecías. Cumplió las profecías. No solamente Él resucitó o con lo que Él dijo, sino que en el Antiguo Testamento también las profecías hablaban de su resurrección. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 3, si lo quiere leer conmigo, 3 y 4, dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 3 y 4. El apóstol Pablo, testificando de Cristo, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay un salmo, que yo no sé si usted lo ha leído, es el Salmo 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía de Jesús, hablando acerca de Dios que no iba a ser ahí. Entonces, querido hermano, yo lo que quiero que usted pueda entender es que es muy importante la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho anteriormente, porque ahí está nuestra fe, ahí está la doctrina, que quiero que ustedes puedan entender eso. Está nuestra esperanza, está nuestra fe. Él venció la muerte, Él venció el pecado en la cruz del Calvario. Él murió por el pecado, fíjese bien. Entonces, en nuestro texto, quiero que regresen una vez más, porque ahí radica la segunda parte. Yo lo que le estoy diciendo, que usted pueda entender, querido hermano, en esta mañana, que la resurrección de Cristo es importante, pero hay una segunda cosa que es muy importante para nuestras vidas. Y eso quiero que usted lo vaya a entender a continuación, en la parte que viene acá. Así que, la otra pregunta, el segundo punto sería, ¿para qué resucitó Jesucristo? La primera que vimos es la importancia de la resurrección de Cristo. Pero ahora viene una pregunta que es, ¿para qué resucitó Jesucristo? Y ahí vamos a ver la respuesta. ¿O qué propósito tuvo la resurrección de Cristo? Fíjese bien, en nuestro texto dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Primero dice que la resurrección de Cristo, su muerte, debemos pensar en ese amor que dice que nos constriñe. ¿Sabe usted qué significa la palabra constriñe? ¿Tiene alguna versión ahí que pueda ser diferente y diga algo? Si lo puede decir si quiere. ¿Nadie tiene diferente versión? A veces ayudan en esto las versiones. Pero fíjese bien, ¿sabe qué quiere decir? El amor de Cristo nos obliga. Eso quiere decir constreñir. Nos obliga. ¿Por qué? Porque Dios
tuvo un gran amor para con nosotros, y hablamos de toda la palabra en el Nuevo Testamento, empezando aquel famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el compromiso de Dios fue mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a que resucitara. Pero eso nos lleva a nosotros a tener un compromiso con Dios, sabiendo esto. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta, pero a veces decimos por ahí que el amor hay que corresponderlo, ¿sí o no? Especialmente la pareja, ¿verdad? Se da y se recibe el amor. No solo se da, porque si solo se da hay un desgaste y hay un término. Pero el amor siempre tiene que corresponderse. Y cuando hablamos del amor de Dios, Dios me ha amado a mí, yo tengo que corresponder a Dios. Amén. Amén. Muchos amén. No los veo tan seguros de que Dios los ha amado a ustedes. Por ese compromiso del gran amor de Dios, para que ahora usted no le quiere corresponder. Pero a Dios hay que corresponderle con el amor que le ha tenido. Por eso dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo es que nosotros hemos muerto si estamos vivos? ¿Hemos muerto a qué? Hemos muerto. Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya no vamos a continuar toda la vida pecando. Sin embargo, muchas veces se nos olvida de que nosotros ya hemos muerto al pecado. Y caemos siempre en los mismos, como dice ahí, tropezando en la misma piedra todo el tiempo. Por una mirada, una mala mirada, por comentarios que no son buenos. Por eso es que la Biblia me encanta, porque dice bendecir, y que dice la palabra del Señor, y no maldigáis. Pero cuando usted se pone a criticar de los demás, de la iglesia, de aquel y todo, lo que usted está haciendo es maldiciendo y está en pecado. Porque bendecir significa bien decir. Que yo voy a hablar de mi hermano, aunque me haya sacado del quicio, aunque me haya puesto de una manera en que yo estoy explotando, yo lo tengo que bendecir a él con su vida. Dios bendice a mi hermano, porque no podemos estar hablando mal de las personas ni criticando. De otra forma, entonces estamos viviendo en el pecado. Pero dice que nosotros ya hemos muerto. Dice la palabra del Señor, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos sido, dice, resucitados, hemos muerto al pecado. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas que debería correspondernos a Dios es que todos hemos muerto del pecado. ¿Sabe que cuando usted ama a alguien, difícilmente se va a portar mal con esa persona, verdad? Uno de los que muchas veces son ejemplos para nosotros son los padres. Porque los padres, a pesar de que nos dan duro cuando estamos pequeños y no lo entendemos, ya cuando somos mayores lo entendemos, sabemos que ellos nos amaban. Recuerdo una vez que mi padre me había golpeado bastante. Mi padre era bien cristiano, porque él decía que había que tomar una vara. En el libro de Proverbios dice, una vara para castigar al hijo. Entonces él me pegaba con una vara. Y me salí de mi casa y estuve afuera durmiendo, ahí escondido, porque estaba resentido y no quería entrar a dormir. Y luego, pasando el tiempo y entrando en razón a la adolescencia, yo amaba a mi padre. Y yo entendía, tenía razón ese Señor de haberme dado. Ahora lo comprendemos, porque el amor de los padres merece a veces el castigo. Pero con Dios, queridos hermanos, Dios no nos ha tratado de la manera en que nosotros no podamos recibir algo en cambio. Dios nos muestra más bien su amor para con nosotros. Entonces, ese amor, fíjese bien, nos compromete. Porque si Él ha demostrado su amor, ¿cuál es mi compromiso para con el Señor? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que tenemos que seguirle por amor a Él. Si alguien ama a padre, hijos, hermanos, tíos, más que a mí, no es digno de mí. Entonces tenemos que amar al Señor, ¿qué? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿Cuál es el primer y único mandamiento? Amarás al Señor tu Dios
con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu vida. Tenemos que corresponder a ese amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver más al siguiente. Dice aquí en versículo 16 que Él murió por nosotros, para que nosotros también muramos al pecado cada día que vivimos. Pero dice el versículo 15, muy importante para nosotros, fíjese bien, y dice, y lo cantamos este versículo, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Ahora la pregunta es, querido hermano, ¿está usted viviendo para Cristo? Hay un coro que cantamos y lo ponemos y si vivimos, y lo cantamos y para Él vivimos. Pero es real, pero ¿realmente estamos viviendo para el Señor? Ese es el problema. Porque más el versículo más antes, más después vamos a pensar en esto. Fíjese bien, en el siguiente versículo nos da la perspectiva de cómo nosotros pensábamos antes. El versículo 6 dice, de manera que de nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Un poquito complicado este texto. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es que ahora nosotros como cristianos tenemos una nueva perspectiva, tenemos un nuevo pensamiento. No como cuando no éramos cristianos, que nada nos parecía nada, no tener sentido. Fíjese bien, ahora todo tiene sentido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hay un versículo en la Biblia, en el libro de 1 Corintios, que dice que el hombre natural no percibe ¿qué? Las cosas que son del Espíritu, porque para él ¿qué? Son locura. ¿Cuántos de ustedes eran así antes? Cuando no conocíamos al Señor y todo nos parecía que era una locura. Yo recuerdo que cuando era joven yo me burlaba mucho de los cristianos, porque era una locura, no entendía, no sabía. Y con los amigos le decían, ahí están las tortilleras, decían, y nos burlaban, sin saber que ahora yo alabo a ese Señor. Ahora yo comprendo el amor que Él dio. Ahora yo entiendo por qué Él murió. Ahora yo entiendo la razón porque ahora yo soy parte del Hijo de Dios. Pero cuando no éramos cristianos, es lo que el apóstol Pablo está diciendo, de manera que de nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ahora es una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo lo dice. De manera, dice, fíjese bien, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Ese pensamiento antiguo, ese pensamiento carnal que no entendía el sacrificio, que no entendía el regocijo de los hermanos, porque las personas se dedican al Señor, eso no lo entendía, pero cuando Él vino a mi vida, Él cambió mi ser. Y dicho sea de paso, hoy le doy gracias al Señor porque estoy cumpliendo años y nadie se acordó de mí. Bueno, el espiritual, me gusta más, porque en el espiritualmente hace 45 años recibí al Señor en una campaña de Semana Santa, por eso no se me olvida. Me gusta porque soy más joven. Entonces, fíjese bien, Él cambió mi vida. Hay un antes y un después en las personas, querido hermano. Una nueva perspectiva, algo que el Señor, Él nos transformó a nosotros, cambió nuestra forma de vivir. Espero que haya cambiado nuestra forma de vivir en nuestros pensamientos, porque hay muchos de nosotros que todavía vivimos para nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Nos dio el ministerio. Entonces, fíjese bien, la resurrección de Cristo es muy importante. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a decir para que usted lo pueda pensar detenidamente y despacio. Cristo ya hizo su parte. Al morir en la cruz y al resucitar, Él ya hizo su parte. Pero ¿para qué resucitó Jesús? Ahora nos toca a nosotros la parte que nosotros tenemos. Hemos visto de que tenemos que celebrar la resurrección de Cristo, pero esa resurrección, querido hermano, tiene que traer un cambio en nuestras vidas. La resurrección de Cristo tiene que impactar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, gloria sea su nombre, consigo mismo por Cristo. Ahora dice, fíjese bien y anote esto, y nos dio el ministerio de la
reconciliación. ¿Qué nos dio el Señor? El ministerio. O sea, ¿qué debo hacer yo? El Señor dice aquí que Él nos dio ese ministerio. En la iglesia tenemos muchos ministerios. Y la mayoría de los que están acá están involucrados en esos ministerios. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha hecho ¿qué? ¿Qué dice la palabra ahí? Ministros. O sea, querido hermano, cada uno de los que estamos acá somos ministros. ¿Ministros de qué? De la reconciliación. Ahora, esa reconciliación no es pasiva, esa reconciliación es activa. ¿Por qué? Porque el ministro tiene que anunciar esa reconciliación. ¿Y a quiénes? A todos, principalmente a los de su familia. ¿Qué dice el Señor? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es su Jerusalén? Sus tíos, sus primos, sus hermanos, su abuelo, su padre, su madre. Esa es su Jerusalén. Ahora, usted es un ministro. ¿Está anunciando usted la reconciliación a ellos? La pregunta es si estamos haciendo esa parte que nos corresponde. Ya Cristo resucitó, pero ahora nos ha dejado a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice acá. Nos encargó la palabra de la reconciliación a nosotros, que somos cristianos. Versículo 20. Bueno, versículo 19. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese que el versículo 18 dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí en el 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es esa palabra? Usted la tiene acá. Esta es la palabra de la reconciliación. Porque dice que nosotros tenemos que anunciarles a las personas de que Cristo les ama, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó para que ellos puedan reconciliarse con el Señor. A mí me encanta esta palabra reconciliar. ¿Sabe por qué? La uso cuando voy a hablar a las calles del Señor. Y le digo, ¿qué pasa si usted está enojado con su hermano? Y se ha enojado por 3 años y no se hablan, pero un día alguien de los dos cede y dice, no, hombre, ya pasó mucho tiempo, voy a reconciliarme con mi hermano, mi padre o primo. Y llegan a un acuerdo y se ven en algún lugar y dicen, perdóname por lo que hice, perdóname. Y esa familia vuelve a reconciliarse. Así éramos nosotros con Dios. Nosotros estamos enemigos, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero cuando llegamos a reconocer a Jesucristo, nos reconciliamos con Dios. Ahora tenemos una nueva relación con Dios todos los días. Esa relación que nos va limpiando cada día. Así que no solamente somos, fíjese acá, nos dio el ministerio de la reconciliación, nos encargó la palabra de reconciliación, sino que nos dio un título más. Somos ministros, pero también el versículo 20 dice que somos ¿qué? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cuántos de ustedes son embajadores? Amén. La Biblia dice que usted es un embajador. Usted va al diccionario y usted ve que la palabra, ¿qué significa la palabra embajador? La palabra dice que ser un embajador significa ser un representante diplomático de un estado. ¿Sabe que usted es un embajador? Y que usted es un representante ¿de qué? Del reino de los cielos. El diccionario dice también encargado de dirigir la embajada. Encargado de dirigir la embajada. Querido hermano, a usted se le ha dado una embajada. El problema es que muchos abandonan esa embajada. Y la dejan ahí. Y se olvida de que son embajadores. Y se olvida de que son ministros. Me recuerdo una película que vi, ya casi no la veo, pero aquellos tiempos atrás, cuando existían los VHS. Salió una película que se llamaba Dances with the Wolf, que se trataba de un destacamento de la guerra civil en aquellos tiempos y que estaban conquistando las fronteras todavía de este país. Y los enviaron a la última frontera donde estaban los indios para pelear con ellos.
Ustedes saben que ellos eran enviados y hacían un lugar donde ellos tenían que permanecer, sí o sí. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los vinieran y los atacaran, eso lo tenían que defender con garras y dientes. Y llegaron los indios y lo empezaron a atacar y lo mataron a todos y solo quedó uno. Y a ese lo tomaron vivo y le dieron una paliza. Y él en su agonía decía, this is my post, this is my post. Y él lo quería defender aunque estaba muriendo. Pero no lo abandonó. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos embajadores. Tenemos una embajada por la cual tenemos que defender. Pero la palabra de Dios dice que cuando vienen los vientos y todo eso, nosotros salimos huyendo y no permanecemos. Hermano, no abandone su embajada. ¿Cuál es su embajada? La iglesia. Amén. Es la embajada. El Señor ha puesto esa embajada acá para que nosotros vayamos y predicamos su nombre a todo aquel que no se ha reconciliado con Dios, llevando una nueva, reconciliando al mundo. Otra de las cosas que dice que significa ser embajador es proteger los intereses de la nación. ¿Cuántos de ustedes protegen los intereses de la nación? A veces no los protegemos, nos unimos a los otros más bien. Tenemos que proteger los intereses de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de los cielos. Otra de las cosas es fomentar las relaciones bilaterales. Es un compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que estar atentos todo el tiempo a que esas relaciones bilaterales se mantengan. Tenemos que hacer eso también. Otra de las cosas que dice que es la embajada es ser un canal de comunicación. Un canal de comunicación. El mundo no tiene comunicación. La palabra dice que no hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno solo. Necesitamos ser un canal de comunicación entre Dios y los hombres. Jesucristo ha hecho su papel porque dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo el hombre. Pero nosotros somos embajadores, somos ministros para que los llevemos a ese que es el mediador. Y la palabra de Dios dice que tenemos que hacer esa parte también. ¿Saben? Una de las cosas que me gusta de esto también es que ser un embajador es el máximo rango que se le da a una persona. Querido hermano, usted tiene un máximo rango que Dios le ha dado a usted. Usted es un embajador, usted es un reconciliador, usted es un ministro. No solo embajador, sino ministro. ¿Y quién se lo dio? ¿El presidente de los Estados Unidos? No, se lo ha dado el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el título que usted tiene, querido hermano. Dios lo conquistó en la cruz del Calvario, resucitó para que usted pudiese tener ese título de embajador en su vida. Amén. Pero ¿estamos cumpliendo nosotros esa función? Esa es la otra, sigue la pregunta. Y por último, es un nombramiento por el poder ejecutivo. Querido hermano, la resurrección de Cristo tiene dos fases. Yo creo que una de las fases de la resurrección de Cristo es que Él conquistó la muerte, es que Él pagó por nuestros pecados, es que Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Y hemos visto que la resurrección de Cristo es muy significativa para nosotros. Ahora yo le quiero decir una cosa, Cristo ya hizo su parte. Ahora dice que a nosotros nos ha encargado esa segunda fase, que es la reconciliación, como ministros. El problema es que hay muchos que vienen a la iglesia, pero son testigos mudos. Son embajadores mudos. Tienen el título, pero no lo hacen. ¿Está usted hablando a las personas de Cristo Jesús acerca de aquel que murió y resucitó? ¿Está haciendo su parte usted? Dice que esta parte de ser embajador es de todo el tiempo. No es de decir, tenemos la oficina abierta de 8 a 10, así que después de eso no venga. Nosotros no. Estamos abiertos las 24 horas del día. Entonces, ¿qué no vamos a dormir? Pero si alguien viene en la noche a tocarle y le dice, quiero recibir a Jesús, ¿usted le cerraría la puerta? No. Al contrario, nos pondríamos contentos de que cada persona viene a recibir al Señor Jesucristo. Entonces, fíjese bien, querido hermano, yo voy a estar concluyendo. Año tras año celebramos la resurrección de Cristo, que es muy importante por lo que acabamos de ver. Jesucristo ya hizo su parte. Ahora la pregunta es,
¿qué impacto hace en su vida la resurrección? Esa es la pregunta. ¿Lo que celebramos hoy está impactando su vida? Hoy vimos que resucitó. Cristo resucitó. La otra parte le corresponde a usted. Si no es así, entonces la resurrección no ha hecho un impacto en su vida. Joven, adulto, adolescente, la resurrección tiene otra parte que muchas veces es omitida, ignorada y olvidada. Con eso termino. Busquen conmigo Lucas 24. Yo creo que leyeron ustedes eso, pero no llegaron ahí porque, como decía el pastor, a veces le metimos el tijerazo ahí. Pero Lucas 24. Quiero que todos lo encuentren para que lo leamos. 24. Creo que leyeron hasta el 43. Pero hay otra parte, segunda de eso. ¿Hasta dónde leyó el que leyó Lucas? ¿A qué versículo? A ver si se acuerdan. Dice el versículo 44. Ya habíamos dicho en el 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, era Cristo. Pero acá en el 44 dice, y les dijo, hablando Jesucristo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Yo ruego al Señor que en esta mañana abra su entendimiento. Amén. Dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Solo hasta ahí queda? Esa es la parte de Cristo. Y dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Aquí está la segunda parte. Ya hemos visto quiénes somos, ya hemos visto la importancia de la resurrección de Cristo, pero también hemos visto la pregunta, ¿para qué resucitó? Resucitó para que usted y yo seamos embajadores, para que usted y yo nos encargó la palabra, el ministerio de la reconciliación, y para que usted y yo predicásemos el arrepentimiento de pecados y el perdón a todas las naciones de la tierra. Querido hermano, hay muchos pasivos viviendo sus vidas hoy en día, sus propias vidas, luchando con sus propios problemas, sin saber de que hay un propósito en la vida, de que Cristo los ha escogido para que sean ministros y embajadores de su palabra. Eso es lo que quiero terminar ahora. Si la resurrección de Cristo causa un impacto en mi vida, ¿cómo yo voy a hacer el día de mañana? ¿Qué es lo que yo voy a hacer el día de mañana? Usted es un embajador y un ministro. Si la resurrección de Cristo ha impactado su vida, desde el día de mañana tiene que empezar a usted a defender los intereses del Rey, que es Cristo Jesús. Hoy resucitó Cristo, mañana, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿O va a ser usted como los discípulos, que Jesús murió y regresaron a sus actividades normales? Pero el Señor nos ha llamado a un llamamiento más grande. Cuando ellos dijeron ya no hay esperanza, vuelvo a mi vida y hago mi vida, estoy tratando de arreglar mis propios problemas, Jesús se apareció y le dijo a Pedro, Pedro, yo no te he llamado a que seas pescador de peces, yo te he llamado para lo cual yo te dije al principio, tú serás pescadores ¿de qué? De hombres. Él tenía algo especial para Pedro, pero se le había olvidado. Tal vez, queridos hermanos, hay alguien que se le haya olvidado para qué el Señor lo llamó. Yo le quiero decir en esta hora que el Señor también le ha llamado para grandes cosas. Su grandes cosa es el ministerio y luego también ser embajador. Pero quiero decirle, querido hermano, no se vaya hoy día sin meditar para qué Cristo resucitó.
México. ¿Qué impacto le va a causar en su vida la resurrección de Cristo? Quiero que usted medite en eso, porque usted está aquí con un propósito. El propósito es que usted pueda servir para aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por usted. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por esta palabra bendita. Gracias por tu resurrección, Señor Jesús. Gracias porque todo lo que hemos visto, la resurrección tuya, marca un ahora y un después. Espero, Señor, que también hayas marcado con tu resurrección un antes y un después en la vida de mis hermanos. Que puedan ellos ser conscientes de lo que son. Son ministros, son embajadores, son sacerdotes, son el pueblo escogido por el Señor para que anuncien las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, yo te pido por medio del Espíritu Santo que cada pensamiento, cada corazón en esta hora sea impactada por la resurrección de Cristo y haga ese cambio que tiene que tener. Que donde quiera que vayamos, anunciemos a ese Cristo resucitado. Que no nos avergoncemos, porque tu palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Señor, yo te pido que quites la vergüenza en mis hermanos para que puedan anunciar al Cristo resucitado, ya sea al compañero de trabajo, ya sea al padre o a la madre, a los hermanos, a los primos, a los vecinos, a los que nos encontramos en el bus, a los que nos encontramos en el McDonald's, en donde quiera que nosotros vayamos, siempre tengamos, Señor, la oportunidad de presentar a ese Cristo resucitado que triunfó y que la gente necesita. Yo te pido, Señor, que hagas en mis hermanos ese estilo de vida y que se sientan orgullosos de ser embajadores, no penosos de no predicar a ese Cristo resucitado. Él no se avergonzó de morir en la cruz. Él no se avergonzó de ser abofeteado. Lo hizo todo por amor a nosotros. Ahora, Señor, permítenos que cada uno de mis hermanos pueda corresponder a ese amor que tú, Señor, has mostrado para mis hermanos. Gracias, Señor, por todo. Yo te pido que impactes cada corazón, cada mente, y que este día puedan ir cambiados en cuanto a reconocer la importancia de tu resurrección. Gracias, Señor, por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.